Listo. Recuerden que cuando estamos resolviendo los problemitas, la clave realmente es leer muy, muy bien, ¿cierto? E interpretar qué nos están dando y qué nos están pidiendo. ¿Listo? Entonces, fíjense que en el punto 12 dice un número un número se multiplica por 30, ¿cierto? Y entonces, como ese número no lo conozco, ahí es donde voy a usar mis hermosas variables. Esas variables me sirven para escribir una expresión sin conocer a qué equivale esa expresión. Por eso son tan chéveres. Entonces, un número yo siempre lo represento con una letra. Entonces yo uso la X. Que si puedo usar la A, sí puedo usar la A. Que si puedo usar la Z, sí. Que si puedo usar la W, también. ¿Vale? Y la clave es que si los números son diferentes, las letras también deben ser diferentes. Entonces, algo que vi en las actividades de la semana pasada fue eso, que en algunos puntos donde había que pasar como de una expresión a ecuación, muchos usaron la misma letra y mencionaba que eran números diferentes. Entonces, si los números son diferentes, hay que usar letras diferentes. ¿Listo? Entonces, dice un número se multiplica por 30. Entonces, a ese número le voy a multiplicar por 30. ¿Cierto? Listo. Y se le adiciona 90. Entonces, multiplico 30 por ese número y a ese resultado le sumo 90. ¿Cierto? Y el resultado, ¿cierto? O sea, todo esto es igual a 480. ¿Cierto? Listo. Ya tengo la ecuación. Entonces, ya que me queda, resolverla Ah, para saber gracias, cuál es el profe. número. Ah, eso era. Ah, pues. Perfecto. Dice acá, en una división, ¿cierto? El cociente es 20, el divisor es 15 y el residuo 8. ¿Cuál es el dividendo? ¿Cierto? Aquí en la única cosa que hay que saber o que tener en cuenta es las partes de una división. Aquí en América nosotros hacemos la división así. Nosotros aquí tenemos nuestro dividendo, ¿cierto? Aquí tenemos nuestro dividendo. Lo que ponemos acá, siempre lo hacemos como una lineecita así. ¿Por qué digo en América? Porque fíjense que en los videos, cuando explica la profe española, ella lo hace de una forma diferente. Ya les voy a mostrar la diferencia. Pero Profe, bueno, una siempre pregunta. nosotros tenemos México. aquí el dividendo, aquí tenemos el divisor, ¿cierto? Miren, no me quedó muy chévere. Aquí tenemos nuestro cociente, ¿cierto? Y cuando resolvemos, puede que nos quede o no nos quede un residuo, ¿cierto? Entonces, fíjense que ahí nos dan, el cociente nos lo dan, ¿cierto? Entonces ya lo tenemos. El divisor también nos lo dan, ya lo tenemos. Y nos dan el residuo, ¿cierto? Lo que nos preguntan es el dividendo, ¿cierto? Y a nosotros por allá, no sé, en tercero de pronto no, por ahí en cuarto o en quinto, nos enseñaron, esa es otro tip, comprobar las divisiones, ¿cierto? Por ahí nos explicaban que cuando yo divido y para ver si estoy bien en lo que hice, yo hago una operación para validar si ese resultado pues me quedó bien. Entonces, si yo recuerdo ese tipo de cosas, ya puedo plantear la ecuación para
resolver este punto. ¿Vale? Nos dice el cociente. El cociente, aquí tenemos lo que es un cociente entre un número que no sabemos cuál es, ¿cierto? Y 45, ¿cierto? Da como resultado 15. Entonces, ¿cuál sería ese número? Pues recuerda lo que acabo de explicar. Dividendo, divisor, cociente y residuo. Entonces, ayúdame, Sarita. Sí. Entonces dice, cociente entre un número y 45, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos nuestro número. Aquí tenemos 45, ¿cierto? Y aquí tenemos 15. Sí, viendo cómo se... Listo, entonces, ¿cómo quedaría nuestra ecuación? Quedaría X dividido, recuerden que se pueden usar fracciones para dividir, en 45 es igual a 15. Entonces, si yo quiero saber ese número cuál es, sería 15, ¿cierto? Y el 45 está dividiendo, si yo lo cambio de lugar, queda con la operación contraria que es multiplicación, ¿cierto? Entonces, 15 por 45, a ver, ayúdenme ustedes que son todos matemáticos. 5 por 5, 25. ¿Cierto? Y llevo 2. 5 por 4, 20. Y 2, 7. dime. Pues vuelve a salir. Voy a hacerlo como nosotros sabemos multiplicar, porque es una multiplicación de dos cifras. Entonces por acá la voy a hacer aquí. 45. Recuerden que no podemos usar calculadora. Eso a ustedes no les beneficia en nada. En estos momentos no. Entonces, a manito ustedes pueden hacerlo sin problema. Entonces, 45 por 15. Entonces, 5 por 5, 25. Llevo 2. 5 por 4, 20 y 2, 22. Dejo un espacio aquí o pongo un 0 como ustedes quieran. 1 por 5 da 5. Y 1 por 4 da 4. Entonces al final sumo esos dos resultados. Aquí me parece una más también. Quedaría 5. 5 y 2, 7. Y 2 y 4, 6. Entonces ese número es igual a 675. Ya tendría una solución. Y aquí dice que hagamos 2. Entonces, simple. Y esto lo hizo un niño que está por ahí, Steve. Crack. Igual puede ser cualquier número. Si yo a este número le sumo, no sé, por ejemplo, él le sumó 1, pero yo le quiero sumar 5, por ejemplo. Entonces, 675 más 5 da 680. Esta sería otra solución. ¿Por qué? Porque yo la ecuación original simplemente le sumo 5. O más bien, a esa división, si yo le pongo un residuo 5, me va a dar 680 y no me altera mi ecuación. ¿Me hago entender?
¿vale? Entonces en esta parte les dicen, escribe un problema para cada ecuación y la solucionamos. Entonces, fíjense que es lo contrario a lo que estábamos haciendo. En este nos daban un problema, que planteáramos la ecuación y la solucionamos. En este ya nos dan la ecuación, entonces al darnos la ecuación hay que escribir como un ejemplo de cómo funcionaría ese problema. Entonces ahí es donde podemos usar nuestra imaginación de la mejor manera. Entonces, en el 14, yo puedo decir que, a ver, hagámoslo diferente un poquito a lo que tienen ahí arriba. Entonces, podemos decir que, a ver, imaginación. Entonces, podemos decir que Juanito tiene cierta cantidad de, alarguémoslo aquí, cierta cantidad de pelotas, ¿sí? Que al entregarle a sus 100 amigos, ¿sí? Obtiene, a ver, ayúdenme ustedes con su imaginación. ¿Qué le podríamos poner? Entonces ahí, fíjense que X es la cantidad de pelotas que tiene, ¿cierto? 100 corresponde a los amiguitos que Juanito tiene en su fiesta de cumpleaños. Entonces, si nos da 300, significa que obtiene que a cada amigo le regaló 300 pelotas. Pensemos que son pelotas chiquitas, de esas locas, porque imagínense de las grandes, ¿quién se va a llevar 300 pelotas? Entonces, la pregunta sería, ¿cuántas pelotas tiene Juanito en su poder? Ese sería el problema para la ecuación. Un ejemplo. Y espero en sus trabajos no encuentre este mismo ejemplo. ¿Vale? Quiero que cada quien haga un problema diferente. Listo, entonces ya tengo el problema. Entonces, lo que hago es resolver. Entonces, X dividido 100 me da 300, ¿cierto? Uy, 300. Entonces, como el 100 está dividiendo, si yo lo cambio de lugar, lo cambio con la operación contraria. Entonces quedaría X igual, es igual 300 a 300, 300 por 30.000, ¿no? por 100. Entonces, X es igual a, cuando vimos propiedades de la multiplicación, sabemos que si hay ceros, solamente multiplicamos los números, entonces 3 por 1, 3, y agregamos la cantidad de ceros que tengan los dos números. Entonces, 1, Y 2, 3 y 4. Entonces, ¿cuántas pelotas tiene Jaimito? 30.000. Esa es la respuesta. Otra cosa que estoy calificando, que voy a calificar en esos problemas, es la respuesta. Siempre debo responder con respecto al problema, a lo que me estén preguntando. Entonces, aquí dice cuántas pelotas tiene Jaimito. Entonces, Jaimito tiene... Juanito. Bueno, ya te nombré, Jaimito. 30.000 pelotas. Entonces, en cada uno de estos problemas hay que poner la respuesta en contexto a lo que estén preguntando. ¿Vale?
población de una ciudad pasó de esta cantidad a esta cantidad. Entonces, deben fijarse ahí qué está pasando. ¿Creció o disminuyó esa población en cierto tiempo? Entonces, esa es una de las claves, pensar, ¿aumentó o disminuyó? ¿En cuántos habitantes aumentó? Mira, aquí me dan la pista. Aumentó la población. Profe, se te escucha trabado. Tal y los demás. Sí, profe. ¿Listo? Entonces, mira, te dan un valor, te dan el siguiente valor y te preguntan cuál fue ese aumento. ¿Listo? Entonces, tienes una cantidad que no sabes cuál es, que junto con uno de esos números da el siguiente. Ahí te di, creo que la respuesta ya.